En Radio Sonora presentamos Enfoques, el programa donde se exponen los temas de interés nacional con la participación de los protagonistas en los ámbitos político, económico y social de El Salvador, desde una óptica objetiva, seria y veraz, con Jacqueline Pérez. Enfoques, pluralismo e imparcialidad. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Bienvenidos al programa Enfoques en Radio Sonora. Como siempre, es un gusto poder acompañarle y poder abordar temas importantes, temas de país. En ese último día del mes de octubre, 31 de octubre, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Pero antes, invitarlo a usted también para que nos llame a partir de las 6:30, como siempre, para que pueda dar a conocer su punto de vista, para que pueda interactuar con nuestros invitados. Nuestros invitados en los estudios de Radio Sonora, el coronel y diputado Sigfredo Ochoa Pérez, del Grupo Parlamentario Unidos por El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenido, coronel. Pues yo muy bien, tranquilo aquí. Lo veo contento, seguramente, porque, bueno, ya dio su voto por el presupuesto, ya El Salvador ya tiene presupuesto para el próximo año. Es correcto, así es. Incluso con la sorpresa pues, de que Arena también se sumó. Hoy sí el presupuesto es bien balanceado según ellos y todo pues los arreglos políticos indiscutiblemente que es lo propio de la Asamblea. Tengo entendido que van a dar los votos del frente para que suban unos nuevos directivos de Arena a la Junta Directiva de la Por cierto que nos llama mucho la atención ese cambio tan repentino por parte de Arena. Estaban diciendo que estaba totalmente desfinanciado, que no estaba equilibrado y ahora resulta que de ayer para hoy dicen no, estamos dispuestos a votar. Mire, cuando nosotros votamos el año pasado sí nos criticaron y todo lo demás. Hoy, precisamente como ellos han obtenido parte del botín político, pues hoy todo es muy bien. Así son las cosas. Así es las la política. Las extremas se juntan indiscutiblemente. En la asamblea todo pasa. Bueno, hay temas, todavía está la sesión plenaria, ¿verdad? Sí, exactamente. En este día jueves, así es que vamos a seguir esperando a ver qué otras sorpresas nos tienen los diputados en la Asamblea Legislativa. Bienvenido una vez más. Gracias, para mí es un gusto de saludar aquí a mi capitán Bon Santos, buen Gracias, soldado, veterano y historiador. Eso es bueno, duda. hay que contar la historia desde nuestro punto de vista. Para que nuestros amigos sepan realmente desde dónde viene todo este conflicto, porque importante. vamos a abordar en esta noche el tema de la Isla Conejo, también esa compra de aviones de combate. Le damos la bienvenida a Radio Sonora al capitán y licenciado Gerard Bon Santos. Muchas gracias, Jacqueline, y a tu público Radio Escucha también. Un placer estar con ustedes. Bueno, y hay que decirles algo muy importante a nuestros amigos que ya están pendientes de Radio Sonora, siempre están participando con nosotros después de las 6:30, pero ahora yo creo que las llamadas van a ser imparables porque hay que decir también que el capitán y licenciado Gerard Bon Santos es el autor de un libro muy interesante, de varios libros, pero entre los que ahora queremos darle a conocer es La Guerra El Salvador con Honduras Ilustrada, y nos ha traído varios ejemplares para acá, para que entre los que están pendientes de este programa de Enfoques, pues puedan conocer más acerca de qué ha sucedido entre El Salvador y Honduras, desde dónde viene, por qué, ilustrado, ¿verdad? Con Sé que eso fotografía. será, creo que después de las 6:30, cuando tengamos ya la segunda parte, si usted quiere tener en su casa este libro de La Guerra de El Salvador-Honduras, pues puede llamarnos y participar también. Bueno, hay temas muy interesantes realmente, porque hablar de esto es remontarse hace muchísimos años. Y realmente muchos nos preguntamos por qué siempre Honduras está provocando de alguna manera a El Salvador. ¿Cómo es que surge este conflicto? Sí, bueno, ya que debemos de recordar de que hasta 1960-65 Honduras y El Salvador eran dos hermanitos del mismo vecindario. Éramos tan iguales de que la mayoría de los extranjeros decían es difícil distinguir a un hondureño de un salvadoreño. Pero los problemas políticos siempre hacen que las clases dirigentes vean salida a problemas económicos y sociales en cuestiones
políticas. Por ejemplo, la gran cantidad de salvadoreños que vivían en Honduras trabajando allá, aunque era de manera ilegal, en el sentido de que no habían sacado sus papeles, pero sí el gobierno de Honduras y el salvadoreño habían firmado varios acuerdos que permitían la estancia de nuestros salvadoreños allá. Pero entonces el gobierno de la época de turno en Honduras tuvo problemas muy serios a nivel social en su país, y una de las maneras de acallar pues es repartiendo tierra. Y entonces, como no le podemos quitar tierra a nuestros nacionales porque vamos a estar en otros problemas, ahí tenemos a los salvadoreños que no son hondureños, quitémosela. Pero entonces, en vez de hacer un proceso ecuánime, legal, y en el cual a usted lo indemnizan, ¿verdad?, lo que hicieron fue despojar a nuestros conciudadanos en Honduras de todo lo que tenían, de su tierrita, de su fábrica. Tú sabes que el salvadoreño es bien emprendedor. Entonces se empezó, los medios de comunicación hondureños empezaron a exasperar a su mismo pueblo, a sus mismas autoridades, y esto se convirtió en una persecución, una persecución que terminó con miles de salvadoreños caminando, huyendo de Honduras por su vida. Eso generó aquí en el país, te acabo de mostrar la foto de esos niños, claro, casi muertos de cansancio. Que está muy interesante ese libro, ahí se puede ver muy bien. Ahí se puede ver todo eso. Entonces hay una indignación nacional, y en aquella época pues el gobierno tomó a bien defender a nuestros nacionales. Es un derecho que los estados utilizan, y fuimos a la guerra con el país vecino para defender precisamente esos derechos de nuestro país, ¿no? Y hemos traído justamente a las personas indicadas, porque también hay que recordar que nuestro invitado, el diputado Sigfredo Ochoa Pérez, estuvo como embajador en Honduras también, y conoce muy bien de lo que estamos hablando, de estos temas tan Exactamente, delicados. Fíjate que también creo que el capitán no había nacido todavía cuando yo cumplí una misión propia de la caballería, y fue establecer una cabeza de puente en el Amatillo cuando era teniente con unidades de la caballería y de la policía de Hacienda, me acuerdo, y logramos con sorpresa sorprender, valga la redundancia, a los hondureños, y por ahí pudo penetrar la columna de la tercera brigada hacia Honduras, y verdaderamente, como lo decía el capitán, era una guerra de la dignidad nacional. El general Sánchez Hernández tomó la decisión de dar un castigo. No era una guerra de expansión como es Honduras, que Honduras es un país geófago, un país expansionista, y en ese sentido pues el gobierno de Honduras, presidido en ese tiempo por el general Oswaldo López Arellano, efectivamente despojó a nuestra gente, y con las mancha brava que le llamaban, cometieron una serie de atrocidades, y hubo la indignación, y yo me siento muy, muy contento de haber participado como teniente en esa guerra de la dignidad. Y efectivamente pues el problema con Honduras es que siempre que tiene un problema interno busca una salida de generar hacia el frente interno de Honduras una unidad, y lo hace precisamente volviendo a las raíces, digamos, de ese pueblo que olvida que vive en pobreza, que hay grandes latifundios, que viven en situaciones bastante lamentables, porque a pesar de tener unas grandes materias primas, le falta algo muy importante que tenemos nosotros, que es precisamente esa iniciativa, ser emprendedores. Y ahí es donde venía la envidia de ellos cuando salvadoreños llegaron a levantar el agro en Honduras, a ser un país exportador de granos básicos. Cuando salieron nuestros compatriotas de Honduras, Honduras no fue capaz de tener una asegurada su alimentación, porque los mismos hondureños dicen, cuando estaban los salvadoreños aquí, había abundancia, y precisamente eso es un asunto que nosotros, aquí no importa que tengamos aviones o no tengamos aviones, nosotros tenemos otra cosa más importante, que es nuestro espíritu de lucha. Tenemos nosotros esa dignidad de decir somos salvadoreños, y verdaderamente en veces es lamentable que algunos funcionarios que no están bien ubicados den declaraciones verdaderamente lamentables, que incluso si viniera de un soldado no habría problema, pero viene de un ministro. Entonces esto pone mal parado no a la Fuerza Armada de Salvador, sino a él como funcionario, y por lo tanto también esto viene la reacción del pueblo, que ha sido una reacción verdaderamente nada favorable para este funcionario. Bueno, y llama mucho la atención ese último punto también que usted menciona, el hecho de que cuando hay algún problema interno siempre surgen temas
bastante polémicos por parte de Honduras. Honduras, El Salvador. Estamos queriendo poner en contexto también este caso de la Isla Conejo, que desde cuándo viene este problema, no se resuelve, parece que siempre hay provocaciones. El Salvador por un lado dice que hay que buscar la vía diplomática, otros surgen con reacciones como las que usted menciona, que a veces no son muy favorables y todo este tema, pero veamos este punto específicamente, ¿cómo es que surge todo esto? Sí, tú debes de recordar que en el 83 nosotros estábamos inmersos en una guerra con lo que ahora es el FMLN, antes la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y en esa época pues El Salvador tenía 3 años de haber firmado el Tratado de Paz con Honduras, estaban empezando a normalizar las relaciones con el vecino país y había una imperiosa necesidad de coordinar a nivel militar aspectos como el negarle el trasiego de armas al FMLN a través de la frontera hondureña. El Golfo de Fonseca siempre fue un problema, si tú recordarás, o si los radioescuchas recuerdan, en aquella época hasta se instalaron varias fragatas norteamericanas en el Golfo para monitorear los servicios de radiocomunicación de la guerrilla para interceptar el trasiego de armas desde Nicaragua a El Salvador. Desde ese punto de vista nosotros pues nos vimos obligados a coordinar con el ejército hondureño, en este caso con la parte naval, para la cuestión del Golfo de Fonseca. Dentro de esas coordinaciones pues surgió el que Isla de Conejo se proyectara más como una oportunidad para Honduras, ya que se había establecido un radar en Amapala y había presencia ahí de fuerzas mucho mayores con más apoyo norteamericano que el que nosotros teníamos en el Golfo de Fonseca, por las limitaciones que el Congreso norteamericano estableció para los asesores norteamericanos aquí. Entonces era más factible que el equipo de vigilancia de radares y otros que estaba en Amapala también se utilizara en Conejo, y nosotros desde aquí coordináramos una línea con las lanchas patrulleras, que todos recordarán que aquí se bautizaron con el nombre de Piraña. Entonces, pero ese era algo, como te dijera, momentáneo, una especie de coordinación igual en las fronteras, en la frontera terrestre. Muy pocos saben, pero aquí a veces cuando se planificaban operaciones en Chalatenango, en Morazán, los comandantes de zona hondureños de ese lado de la frontera eran llamados aquí para que se coordinara y no fuéramos a chocar con ellos, ni ellos fueran a chocar con nosotros. Entonces era una especie de coordinación que la necesidad de la guerra nos obligó. Sin embargo, los hondureños en esto han sido como más pícaros, ¿no? Ellos siempre han obtenido a través de situaciones de hecho algunas cosas que te ponen ante una evidencia, y han sabido manejar su diplomacia en un nivel mucho mejor que casi todos sus vecinos centroamericanos. Entonces, ese es el origen de Isla de Conejo. Ahora lo que han hecho los hondureños es hacer, aquí estamos y aquí no nos quitan. Y justamente aparecen en estos momentos cuando en noviembre son las elecciones, ¿verdad? Como cortinazo de humo pareciera, y en El Salvador las elecciones son en febrero, el 2 de febrero. Entonces justamente están sabiendo utilizar eso. Mira, yo recuerdo que por el año 79 tuve que salir con unos comandos en coordinación con la naval nuestra a patrullar precisamente el delta del Guascorán, para evitar precisamente todo el trasiego de armas que venía de Nicaragua, del Frente Sandinista, para el FMLN. Y en ese tiempo nuestra tropa estaba en Isla Conejo y era parte, ha sido siempre parte del islote Conejo, y pertenece precisamente a la jurisdicción de Pasaquina. Y había tropas nuestras. Aquí se ha comentado, y lo que supe yo en ese tiempo, ya por el año 82, 83, yo estaba en Cabañas, y sí supimos pues de que como que orden superior, no sé, pero sustrajeron nuestra tropa que estaba en Conejo hacia el destacamento de la Unión, y esto fue aprovechado precisamente por Honduras para quedarse a hacerse el gato bravo de ahí. Y luego pues creo que ahí hubo negligencia nuestra, efectivamente, de decir, mira, aquí estamos y esto es nuestro, porque este islote no está comprendido en el sexto sector, que era de los 6 sectores de tierra que estaban en disputa, porque esto es parte insular, y nunca el islote Conejo entró en nada de la demanda de la Haya, porque precisamente Honduras pretendía la isla de Mianguer y Mianguerita,
porque ellos su pretensión siempre ha sido salir al Pacífico. Siempre han tenido el paso inocente, no hay problema, pero lo que no pueden es salir con barcos o unidades navales armadas. Por lo tanto, hay otro problema. Nicaragua no fue parte del diferéndum. Y Nicaragua dice, nuestra agua llega hasta la mitad de la línea de cierre del Golfo de Fonseca. Entonces yo creo que Honduras, siempre dentro de su política, ha sido una política exterior expansiva. Nosotros, yo le llamo una política geófaga. Es decir, lo ha tenido con todos, ha ido ganando, porque ha tenido un buen equipo de juristas internacionales, han invertido. Y si esto nos retrotraemos a la historia colonial, a los años ya de la independencia, precisamente José Cecilio del Valle, hondureño, fue el que, no es el que redactó de su pensamiento el acta, sino que fue el que escribió, que es diferente. Pero él incluso sirvió bajo el mando de Iturbide cuando se quiso anexar Centroamérica, y desde ahí los hondureños agarraron el asunto de ir comiendo territorio. Querían que la parte oriental del Salvador era parte de ellos. Es decir, yo creo que nuestra posición históricamente ha sido tranquila en este aspecto, no le dimos demasiado pasiva. Demasiado pasivo. Hasta que explotamos, porque la paciencia tiene un límite, y precisamente la guerra del 69 hay astucia por parte de los juristas hondureños, y El Salvador pareciera que no tiene capacidad, no tuvo voluntad. ¿O será cierto lo que se dijo en algún momento, que el presidente Cristiani no estaba interesado en que realmente mantuviéramos Cristiani y todo su grupo siempre está interesado por hacer plata, y por... Aquí se acabaron los bancos, acabaron todo, y hemos visto efectivamente que todo el esfuerzo que se hizo fue para proteger a un grupo de grandes capitalistas que nunca piensan en el país. El gran capital no tiene más interés que hacer plata, no tienen nacionalismo, no tienen patria. Pero en este sentido creo que históricamente nosotros no le hemos dado la importancia a través de la parte jurídica y especialmente la parte internacional. Lo hemos visto incluso que la Cancillería ha sido una de las cenicientas del gobierno. Sin embargo, Honduras, no importa de qué partido sea, pero ahí tienen a gente incluso que en silla de ruedas, pero que tienen bien su cerebro, es decir, haciendo ejercicio de cómo ellos deben de asegurar más territorio. Lo hemos visto con Guatemala, lo hemos visto con México, lo hemos visto con los mismos Estados Unidos, lo hemos visto con nosotros, hoy últimamente con Nicaragua, que dicho sea de paso, Nicaragua sí le ganó el pleito del paralelo 15, en el cual también nosotros creemos que debemos de mantener una política exterior más agresiva. Es decir, en el sentido de tener buenas herramientas diplomáticas, porque acompañado de eso se necesita una buena fuerza armada, el brazo armado del pueblo, que es la Fuerza Armada, bien equipada precisamente para que sea un respaldo a la política exterior, a la parte diplomática. Y la Fuerza Armada sirve no para atacar, sino para defender precisamente el territorio, defender la soberanía, y no estar tan empeñada en operaciones de seguridad, que por eso se formó la Policía Nacional Civil, que dicho sea de paso, también no se le han dado todas las herramientas y todo lo demás que necesita para cumplir su misión. En ese sentido yo creo que la Fuerza Armada también fue vista de una manera, después de los acuerdos de paz, de irla matando lentamente, de irle quitando presupuesto, de irle quitando una serie de cosas y dándole más misiones que van más allá de su misión constitucional, como es, por ejemplo, apoyar a otros ministerios. Eso está hacen hasta fuera de fumigadores, ¿no? Sí. Ese es el punto, eso está fuera. Para eso está la Policía Nacional Civil, porque una de las cosas que se habló en los acuerdos era dividir lo que era seguridad con defensa, porque antes era Ministerio de Defensa y Seguridad. Entonces, al separarlo, hemos visto que con la eliminación de la Guardia Nacional, de la Policía Hacienda y de la Policía Nacional, del Servicio Territorial, prácticamente el territorio interno fue dado a las pandillas, y esto ha repercutido negativamente en la función constitucional que le corresponde a la Fuerza Armada. Y uno de los principios militares es, para cumplir la misión, al que se le ordena, el que ordena debe darle los medios de vida y de combate para que pueda cumplir la misión. Bueno, hoy por hoy estamos en serias dificultades porque ya estamos viendo también el papel de Honduras
que ya se ha posicionado, parece que sigue con esas intenciones de provocarnos, y El Salvador parece que nada pasa, solo se está quedando en declaraciones de decir vamos a buscar la vía diplomática. ¿Es el camino correcto la vía diplomática? Mira, no hablemos de caminos correctos, es uno de los caminos. Lo que yo te quiero decir es que nuestra ley le da una obligación a nuestros funcionarios públicos y al presidente. La ley, nuestra constitución es clara. La Fuerza Armada está para garantizar nuestra soberanía. Y si alguien ha lesionado esa soberanía, pues ¿qué estamos esperando? En el balance regional militar no estamos debajo de Honduras como muchos especulan, porque los F5 no sé qué. Mira, esas declaraciones, por ejemplo, del general David Munguía Payés, ¿cómo las valoran ustedes? Sé que no estamos preparados, que no aguantamos ni 20 minutos. Yo las declaro totalmente inoportunas, porque no le competía a él. Él lo que debe decir es preparar los planes. Están preparados. Mira, los planes no se deben, un ministro de defensa no debe estar hablando. No debe de hablar, precisamente porque el orden de batalla se mantiene secreto, confidencial. Nosotros no podemos, por más que llegue la prensa y mire cuáles son los planes, no se pueden develar. Por lo tanto, ahí para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, y uno de los caminos, como bien lo decía el capitán, es la vía diplomática, pero también las herramientas de la diplomacia deben de ser efectivas. Y nosotros en eso hemos fallado, y aquí tenemos buenos juristas, y voy a mencionar algunos. El doctor Luis Lobo Castelar, está Arturo Castrillo, está el doctor Gutiérrez Castro, está el doctor Abraham Rodríguez, hay tanta gente que tenemos acá con experiencia, pero desgraciadamente no hay una política nacional, sino que hay una política de gobierno, una política momentánea del partido que llega al gobierno. Por lo tanto, ahí está esa gente. No me voy a poner yo, que estuve 9 años, también algo puedo aportar, porque conozco verdaderamente cómo funciona Honduras en sus problemas. Por lo tanto, yo creo que debemos de unir esfuerzos, hay que generar una política nacional en materia de la defensa de nuestra soberanía. Mira, no podemos simplemente estar poniendo el lomo y que nos estén cayendo los porrazos. No es que querramos ir a la guerra, pero sí necesitamos una fuerza armada bien equipada, una fuerza armada disuasiva totalmente. Perdone que lo interrumpa. No, mi coronel, muy bueno. Yo le iba a decir a Jacqueline, pues y qué bueno que usted hizo la acotación política, porque yo pues no voy a opinar sobre lo que dijo el señor ministro, pero como analista militar sí te puedo decir de que al pueblo salvadoreño se le está dando mucha información falsa. Hablan de que los F-5 son los superjets, que no sé qué, pero mira, el F-5, igual que el A-37, es un avión de la época de Vietnam. Es más, la Fuerza Aérea Norteamericana dudó mucho en utilizar ese avión y se concibió más como un avión de exportación para países del tercer mundo. Aunque el modelo hondureño de F-5A ha sido chequeado por la ENAER chilena y fue llevado al nivel 3, sigue siendo pues básicamente el F-5 que peleó en la época de Vietnam, con una limitada capacidad de carga. ¿Tiene mayor velocidad que los A-37? Sí, alguien mencionaba, por ejemplo, ayer decían, miren, pero nos van a venir a destruir las presas y todo eso. Sí, los A-37 nuestros, con la carga de bombas que pueden levantar, las bombas de 350 libras, también podemos destruir el cajón San Lorenzo. Si de destruirnos ellos, nos podemos destruir nosotros. Es decir, ¿El Salvador está preparado en ese sentido para hacer un tipo de...? Sí, nuestras fuerzas especiales, igual que las nicaragüenses, son de las 2 mejores de la región. Y nuestras fuerzas especiales tienen una experiencia. Bueno, te voy a poner esto. Cuando estuvimos en Irak, los primeros que salieron huyendo cuando sonaron las primeras balas fueron los hondureños. ¿Ya? Nosotros tenemos alrededor de 3.500 veteranos actuales de nuestro ejército con experiencia en el conflicto de Irak. Ahora, nuestros pilotos, nuestros aerotécnicos están entrenando a la joven Fuerza Aérea de Afganistán.
Esas misiones, Jacqueline, no se le dan a ejércitos de tercera y cuarta categoría. Nos ganamos el derecho al mandar más de 11 contingentes nuestros a Irak, nos ganamos el derecho de codearnos en las grandes ligas. Y con experiencia de combate, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una de las salvamos a unas tropas españolas que estaban precisamente en dificultad. Mi coronel ha mencionado uno de los hitos más importantes y que viene en este libro que le dedico a la historia de los paracaidistas salvadoreños, la gran batalla de An-Nayaf en abril del 2004, significó para todas las tropas aliadas que estaban en Irak respetar la experiencia de combate de las tropas salvadoreñas. Ahí nos ganamos el respeto, pero ya teníamos con los norteamericanos un trabajo ganado de mucho antes, ya que ellos estuvieron aquí desde la época de la guerra. Bueno, ustedes hablan también de fortalecer a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión les merece esa nueva adquisición que se hizo hoy en horas de la mañana por parte del gobierno de adquirir 10 aviones de combate? Necesitamos en este momento, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, esta situación de Honduras, El Salvador debe buscarse por la vía diplomática. Es que mira, una cosa no significa la eliminación de la otra, precisamente son complementarias. Una buena fuerza armada disuasiva es un soporte muy importante para el camino diplomático. Aparte, quiero decirles que no es un asunto de tipo coyuntural que se ha hecho a la carrera. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa, he estado en conocimiento de esto y precisamente esta negociación culmina hoy, pero viene desde el año pasado. Desde el año pasado, precisamente estaba el ministro de Defensa, el general Benítez, y nosotros conocimos este asunto. Yo creo que Chile siempre ha sido un país que ha cooperado con nosotros, a tal grado que incluso hoy para el asunto de Haití, donde Chile pidió precisamente que tropas salvadoreñas acompañaran en el asunto. Eso quiere decir que reconocen, como decía bien el capitán, la capacidad que tenemos todos los salvadoreños, todos, y especialmente la Fuerza Armada como una entidad, una unidad o unidades especializadas. Fíjate que esto se viene negociando y viendo que efectivamente hay necesidad de entrenar a nuestros pilotos, a los jóvenes pilotos, a las nuevas camadas de pilotos, porque los pilotos que pelearon durante el conflicto interno también son una base muy importante, una reserva muy importante como para pasarle su conocimiento a las nuevas generaciones. Y me gustó mucho ver hoy a una piloto de combate hoy que estuvimos en el CODEN. Esto viene, como te digo, de años, y qué bueno que se pudo hacer. Y te voy a decir una cosa, hay que reconocer al gobierno del presidente Funes, aunque yo no voté por él, pero sí, ningún gobierno, desde Freddy Cristiani, compraron un avión para la Fuerza Aérea. Ha habido nada más limosnas que nos han dado los gringos de una lancha, un asunto. Honduras le saca más provecho a toda esta. Ahí hemos fallado también. Nosotros hemos acompañado a los norteamericanos un montón de cosas y no le hemos sacado absolutamente nada. Honduras, por ponerlo juntos, son expertos en pedir y en recibir. Entonces nosotros verdaderamente creo que esta es una buena adquisición, porque vienen repotenciados. Ha sido incluso, me parece, sarcástico el presidente Lobo de Honduras al decir que son más baratos que un carro. Sí, pero lo importante no es el aparato, lo importante es quién lo maneja, porque usted a un buen caballo le puede sacar muy buen provecho o lo puede botar. Igualmente en este caso creo que nosotros tenemos una flotilla, y lo importante aquí sería hacer un esfuerzo por adquirir un avión mejor que el F-5. Hay otros tipos de aviones y tenemos oferta. Ninguno de los gobiernos anteriores hizo algo por la Fuerza Armada, por equiparla. Al contrario, nos saquearon el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Y eso tiene mucho que ver en la moral. Y fue un gobierno de Arena, y claramente el doctor Armando Calderón Suárez. Bueno, para que nuestros amigos también se vayan ilustrando y vayan conociendo un poquito de lo que estamos hablando, se ha detallado que son aviones A-37. ¿Esto qué significa? ¿Para qué nos van a servir específicamente? Nos va a servir para que la Fuerza Armada cumpla su misión constitucional. Pero, por ejemplo, aquí hay fenómenos de todo tipo. ¿Pueden en algún momento...? Pero espérame, hay que separar dos cosas. Precisamente dice, allá en el destacamento 2 de Ensuntepeque, hay un
letrero en la portada de la comandancia. En tiempos de paz, todos se olvidan de Dios y vilipendian o insultan al soldado. En tiempos de guerra o calamidad, todos le ruegan a Dios y se protegen al soldado. Precisamente una de las misiones que tiene la Fuerza Armada es defender la integridad territorial y la soberanía nuestra. Y para eso lo tiene que hacer con el armamento necesario. Uno de ellos es el arma aérea. El arma aérea tiene unidades de combate, unidades de transporte, unidades de carga, es decir, tiene de ala fija y de ala rotativa. Cuando viene una situación de emergencia, los aviones de combate no se van a sacar, pero sí se sacan los helicópteros, las unidades de transporte que pueden aterrizar en pequeñas pistas, y precisamente esa es la función dual que tiene la Fuerza Armada. Para tiempos de paz es el paño de lágrimas de todo el mundo, hasta para fumigar. Le hace el trabajo al Ministerio de Salud. Para el asunto de transporte, ponen los vehículos cuando hay paro. Al Ministerio de Medio Ambiente son los que sacan a toda la gente. Es decir, esa es la función de la Fuerza Armada, y para eso se requieren helicópteros. Pero aquí hay gente que opina sin saber, o lo hacen precisamente con dolo contra la institución armada, porque aquí hay un montón de gente que ante las cámaras dice sí, hay que apoyar, pero por detrás siguen en la misión de ir desapareciendo una institución tan importante. Un doble discurso, una doble agenda. Por lo tanto, yo creo que la Fuerza Armada tiene funciones vitales en tiempos de paz, y en tiempos de guerra la misión, y para eso sirven precisamente los aviones. Como decía bien el capitán, nosotros con esta flotilla podemos hacer maravillas, no para atacar Honduras, sino para defendernos, defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Bueno, estamos conversando en este día jueves con el diputado y coronel Sigfredo Ochoa Pérez, también con el historiador y capitán Gerard Santos, veterano también, ex embajador de Honduras. Esos son clichés, pero lo más importante es que soy soldado y soy veterano, tanto de la guerra de Honduras como de la guerra interna contra el FMLN. Muy bien, gracias a usted también por estar en sintonía de Radio Sonora. Vamos a hacer una pequeña pausa. A regresar, nos gustaría que usted opine sobre estos temas tan importantes, y además, para quienes estarían interesados en un libro tan importante de la autoría de nuestro invitado, el capitán Bon Santos, La guerra, El Salvador-Honduras. Muchos no sabemos, y es un buen momento y es un buen documento para realmente para interesarnos sobre esto y conocer más a fondo qué es lo que ha pasado, de dónde surgen todos estos conflictos. No sé si vamos a tener alguna dinámica o será quienes nos llamen. Yo pues, los primeros que te vayan llamando, tenemos 3 ejemplares para regalar a los radioescuchas. Bueno, entonces los primeros 3, después de la pausa comercial, van a tener la oportunidad de llevarse un libro de la autoría de Bon Santos, del capitán Bon Santos, Guerra del Salvador, Honduras. Ya regresamos. Nuestros invitados en Enfoques disfrutan de Café Coscafé, el café por excelencia de los salvadoreños. Mañana me toca pagar el alquiler de mi local. Y también la renta a los mareros. La delincuencia no nos deja dormir. Y sin dormir no podemos soñar un mejor El Salvador. Que amanezca en los cielos de púrpura y oro. Y que el sol prenda la llama de la ilusión una vez más en nuestros corazones. Hagamos vibrar los motores y salgamos a las calles. Devolvamos los parques a nuestros hijos y no dejemos que el miedo borre nuestras sonrisas. Los grafitis no pueden escribir la historia de esta patria y nadie nos puede quitar la paz de nuestros hogares queridos. Defendamos el sueño de los salvadoreños con el arma más poderosa que tiene el hombre, el voto. Juntos podemos recuperar la tranquilidad. Juntos vamos a recuperar a El Salvador. Vota Norman. Vota Arena. Lo que me gusta sentir al anochecer es su aroma, su exquisito sabor. Saber que con cada taza de Café Coscafé renace mi orgullo de ser salvadoreño. Me invita a vivir gratos instantes, como disfrutar esta noche de una deliciosa taza de Café Coscafé. Déjate consentir con Café Coscafé, que es delicioso hasta el último sorbo. Café Coscafé, el café por excelencia de los salvadoreños. Momentos de seguridad, por Rafael García Aguirre, autor del manual de autoprotección ciudadana.
Una de las principales medidas que debemos implementar para favorecer nuestra seguridad es la construcción de relaciones armoniosas con nuestros vecinos. Y es que ante una amenaza delincuencial, nuestros colindantes pueden ser claves para neutralizarla, principalmente cuando existe un ambiente de convivencia pacífica en la comunidad. Recuerde, leer un libro instruye, y en la lectura de mi libro está la autoprotección de su vida. Este es un patrocinio de la Fundación García Aguirre, colaborando con su seguridad. Para mayor información, visite www.autoproteccionciudadana.com. Copa Alba te da la hora. Las 6 de la tarde con 35 minutos. Así se unieron San Salvador y La Libertad para vivir la pasión del fútbol con el torneo Copa Alba 2013. Son 1080 equipos dispuestos a darlo todo para ganar. Únete tú también y apoya a tu equipo favorito, porque la alegría y la pasión del fútbol es para todos. Copa Alba 2013. El triunfo también está en tus manos. Nuestros invitados en Enfoques disfrutan de Café Coscafé, el café por excelencia de los salvadoreños. Gracias por estar en sintonía de Radio Sonora y del programa Enfoques en el día jueves 31 de octubre. Ya nuestros amigos están llamando, creo que es momento de darles paso, pero antes, nuevamente nuestros invitados, el capitán Gerard Bon Santos y el coronel Sigfredo Ochoa Pérez. Vamos a la línea telefónica, me gustaría también que opinen sobre este tema. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Aquí en Cuscatlán. ¿Alguna interrogante que tenga para nuestros invitados? Fíjate que no solamente quería ver si podía ganarme uno de los libros que están ahí anunciados en el programa. ¿Cómo no? Bueno, le vamos a tomar su nombre. Háganos un favor, bájele volumen a su radio para que le escuchemos con mayor claridad. ¿Cuál es su nombre? Ahorita. Gracias. Ahorita. ¿Cómo no? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre? Santos Arturo García Molina. ¿Arturo? Santos Arturo García Molina. García Molina. Muy bien. Como lo va a dejar aquí, ¿verdad, capitán? Entonces sería que venga mañana con su documento único a los estudios de Radio Sonora y por acá se lo van a entregar. Bueno, les agradezco. Buenas noches y gracias por estar pues, en sintonía del programa Enfoques en Radio Sonora. Vamos a la otra línea telefónica. Muy buenas noches. Con autógrafo y todo, ¿verdad, capitán? Muy buenas noches. Santos Arturo García Molina. Hola, quería ver si participaba ahí para que me dan un libro de los que están ahí los entrevistados. Como no, con gusto, le interesa mucho saber qué ha pasado entre El Salvador y Honduras. ¿De dónde nos llama? Aló. ¿De dónde nos llama? Está en línea, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? José Rosendo Orellana López. José Rogelio. Rosendo, no, José. Ah, Rosendo. José Rosendo Orellana López. Orellana López, muy bien. Bueno, también el segundo libro es suyo. Gracias por estar en sintonía del programa Enfoques. Buenas noches. Vamos a la otra línea. Muy buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Le hablo de San Salvador. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué manda? ¿Cuál es su nombre? ¿O tiene alguna interrogante para nuestros invitados? Quería dar una opinión ahí acerca del problema de los que estamos pasando con la situación, estas declaraciones del ministro de Defensa. Yo quiero decirle a los señores, yo conozco al señor Payés desde que era capitán, de que él estaba de capitán en la compañía, en el batallón Belloso en ese tiempo, cuando se fundó el batallón, que mi hermano era parte y fundador de ese batallón y por él lo conocí a él. Y me extrañan las declaraciones que dio, a no ser de que sea una estrategia de decir que estamos débiles para que otra vez confíe y darle en la torre, va. Yo quiero pensarlo así porque no quiero pensar mal de él. Y aparte de eso, quería ver si me ganaba un libro por ahí, le está regalando para ver. Con gusto. Para que se lo da muy bien ganado. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre, caballero? José J. Portillo. José J. Portillo. Bueno, el tercer... Sí, diga.
No, nada más felicitar también, ya que no pasar por alto la adquisición que hizo el presidente Funes, ya que igual que Cordero Ochoa, no te cae muy bien. Bueno, sí. No tenemos comunicación. Vamos a la línea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, diga. Sí, diga. Sí, solo felicitar a mi coronel Ochoa Pérez y al capitán que se encuentra presente ahí también en ese bello programa. ¿Cómo no? Y decirle a mi capitán y a mi coronel de que directamente nosotros, lo que es el vecino país, y nosotros acordémonos que somos hermanos completamente, pero en caso que directamente los hondureños directamente nos ataquen directamente, tenemos que defenderlos, pues como un reservista de la Fuerza Armada no estaría yo dispuesto a que ellos directamente quieran hacer escuden sobre nosotros. Eso sería imposible. Nosotros, los reservistas de la Fuerza Armada, aún estamos preparados para cualquier combate que se afronte a nuestro país, porque lo defenderemos a espada y a punta de armas si es posible, porque nosotros hemos nacido para vencer, pero jamás para ser vencidos. Así que muchas gracias y pasen buenas noches. Buenas noches, gracias a usted por su participación. No sé si tenemos a más amigos ahí queriendo opinar esta noche. Adelante, le estamos escuchando. Gracias. Mire, si yo fuera el presidente Funes, jamás invertiría $1 en artefactos bélicos. La situación económica del país es tremendamente difícil económicamente. Y a estas alturas, donde la civilización debe imperar en el pensamiento del ser humano, estarse preparando supuestamente para combates, para guerras, me suena a mí bastante retrógrada esa situación. Y la verdad que aquí, tanto la Fuerza Armada, el gobierno y mucha gente, mucha población, ya empieza a sufrir un síndrome de guerra. Entonces yo pienso que deberíamos de enfocar nuestros propios problemas en la vida real de nuestro país. Aquí ya tenemos una guerra dura, difícil, cruenta, con esto de las maras. ¿Por qué esos 10 le da a la Policía Nacional Civil, se le prepara y que se vayan directamente al combate si fuera pues, cuerpo a cuerpo con estos delincuentes que tenemos, esta enorme cantidad de mareros, que sí es una dura y cruda realidad? Lo otro es utópico. A mí me suena bien difícil que se va a gastar ese dinero en mantener aviones ahí estacionados, no sé, en el aeropuerto, y que se van a usar nada más quizás los 15 de septiembre para pantallar. No? Así es de que con las disculpas de los dos ponentes ahí en Radio Sonora, esa es mi opinión. Buenas noches y muchas gracias. Vamos a dar espacio para nuestros dos amigos, ojalá que sean breves. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Mi nombre es Aristides Espinosa. Mucho gusto, díganos. Quisiera preguntarle al señor coronel escritor, ¿qué diferencia tiene su obra con la que escribió otro coronel de apellido Molina sobre, dice, un pueblo que se defiende? No sé si lo ha leído, pero es una obra bastante completa, con bastantes ángulos históricos, hasta recortes de periódicos, citas de periódicos, mejor dicho. No sé, mi pregunta es si lo ha leído o no, porque es un libro muy constructivo. Si tengo chance que me regale una obra, pues pasaría por la estación mañana. Bueno, ya se fueron los 3 que teníamos, pero ya vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para sí, pero una que próxima me conteste, oportunidad. coronel, si con leyó gusto. esa obra, porque es muy importante y ¿Cómo precisamente viene de la Fuerza Armada. Con gusto, ya le Gracias. escuchó. Gracias a usted. En minutos le responde. Vamos a la última llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Sí, decirle que por favor tiene Bájale que volumen a su radio, por favor, para que la escuchemos con mucha más claridad. hay que prepararse para atacar a Honduras, hay que pedir con armas nucleares. Tenemos hombres que tienen valor de combatir, los hondureños no pueden combatir, hay que atacarlos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarnos. No tenemos más en espera, ¿verdad? Vamos a quedarnos hasta ahí. Gracias por su sintonía. Ahora vienen las reacciones de nuestros invitados. Hay preguntas ahí muy específicas. Sí, bueno, en el caso del radioescucha que hablaba de que mejor compráramos insecticidas, quizás se le ha olvidado que un país amigo nos ha agredido, ha tomado posesión de una parte de nuestro territorio.
si él como presidente no está dispuesto a defendernos, pues yo creo que nadie votaría por él. La verdad es que es una obligación de las autoridades constitucionales preservar la soberanía del país. Ahora, en cuanto al estimado que habló del libro, sí, he leído el libro del coronel Molina, muy bueno, y la diferencia que existe con el mío es que este libro sobre la guerra, por eso lo he titulado Ilustrada, porque cuenta la guerra con Honduras a partir de la fotografía, a diferencia del libro del coronel Molina, que no tiene ninguna fotografía más que algunos bosquejos. Entonces, si usted tiene ambos libros, puede saborear mucho más la historia, porque está complementando con las fotografías de la época. Tu reacción, coronel. Bueno, mira, fíjate que es interesante en realidad la libre expresión, ¿verdad? Sí, claro, hay espacio para todos los pensamientos. Espacio para todos, aún para aquellos que están en desacuerdo con las opiniones. Desacuerdo, y que esto es normal. Hay gente que piensa que solamente peace and love, amor y paz, que eso no funciona en la realidad. Este señor que habló, que dice que mejor, en lugar de estar comprando aviones, etcétera, que vaya a convencer a los hondureños que están también en situaciones peor que nosotros, sin embargo están con una actitud bélica. Nosotros seguimos creyendo que la Fuerza Armada es un eje vital, una columna vertebral para el Estado. Y precisamente cuando en 1824 nuestro paladín y fundador de la Fuerza Armada, el señor general Manuel José Arce, de esas milicias que conformó y que defendió verdaderamente en los albores del Estado de la agresión tanto de la Capitanía General de Guatemala con algunas huestes españolas, y cuando México quiso anexarnos, que el único país que se opuso fue precisamente El Salvador, y aquí precisamente se quedaron algunos rescoldos de mexicanos, porque allá habían derrotado en México, a Iturbide ya no regresaron, y dicen que es de los que fundaron mexicanos, y que por eso le han puesto Ciudad de Mexicano. Mira, yo creo que hay gente que tiene todavía la cabeza aquella contra la institución armada, y precisamente la Fuerza Armada es la que mejor ha cumplido los acuerdos de paz. No es el 15 de septiembre un show, es una demostración, y también al pueblo le gusta. Que a él no le guste, lo lamentamos mucho, pero qué bueno que haya gente que exprese libremente sus opiniones. Y justamente tenemos a más amigos que quieren opinar también, porque el tema definitivamente que está muy interesante. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Aló. Sí, buenas adelante. Noches. Un atento saludo para mi coronel Ochoa Pérez, y un atento saludo para el capitán. Mire, yo fui sargento de la Fuerza Armada y peleé en el año 1919 contra Honduras. De la Mancha Dorada los arrasamos. Yo peleé al lado de cañoneamos con los 105 milímetros, ahí con las posiciones que teníamos en Butilandia, al mando de mi coronel Roberto García Escobar. No me acuerdo el apellido. El Pato Escobar García. Nosotros los operarios somos guerreros, no somos guerreristas, sino que somos guerreros. No nos dejamos amedrentar de nadie. Y tenemos los del granjero en el propio puesto. A veces mi opinión es esa, y yo como miembro de la Fuerza Armada estoy dispuesto a morir al pie de los cañones defendiendo el interior de mi país. Que viva la Fuerza Armada y que viva El Salvador aquí donde quiera. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Mi sargento cañonero, un efusivo saludo para ustedes que estuvieron con la batería de 105 milímetros en el TON, haciendo oír a las huestes hondureñas allá en Nuevo Cotepeque. Mis respetos y mi saludo. Vamos a la otra línea. Buenas noches. Le estamos escuchando. Buenas noches. Bueno, problemas ahí con la comunicación. Bueno, fíjate qué interesante oír a este salvadoreño ya con sus años, veterano. Un saludo a todos los veteranos de la guerra del 69, a sus familias, y un saludo también a todos los veteranos de la Fuerza Armada que luchamos para defender precisamente al Estado de El Salvador de la agresión comunista del FMLN, y qué bueno que se convirtieron en partido político. Esto es interesante. Yo creo que en ese sentido nosotros los salvadoreños tenemos algo que es bien importante. Nuestro país no lo queremos porque sea grande o porque sea chico. Esto es igual que los hijos. A los hijos, como a la patria, se le quiere porque son de uno.
esta es nuestra tierra y tenemos que defenderla. Nosotros no somos un pueblo agresivo, somos un pueblo en realidad que incluso olvidamos rápido, somos de memoria corta, histórica, pero en ese sentido cuando se llama a defender la patria, siempre habrán algunos apátridas, indiscutiblemente, que yo le llamaría traidores, en buen salvadoreño, y otros cobardes. Vamos a la última llamada en esta noche, le estamos escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi saludo a los señores jefes del ejército que están en jefes, pero que siguen siendo parte de la Fuerza Armada. Mi comentario es que desgraciadamente y con el respeto de los señores que están ahí, el señor ministro de Defensa le quedan los pantalones. Y la cuestión es que no tenía él por qué andar diciendo en público que la Fuerza Armada no tiene la capacidad para defender la República. Ese es un mandato constitucional del ejército, defender la soberanía de la patria, sea con piedras, sea con cañones, pero es un mandato constitucional. Y en ningún momento este señor debe de poner argumentos que para nosotros, la población, no son válidos para decir que no, la Fuerza Armada no tiene con qué defenderla. No, eso es ridículo. Aunque sea piedras, podemos agarrar para agarrar a los hondureños, señores. Y yo esperaría que el próximo gobierno no tenga un ministro de Defensa de la calaña que tenemos ahorita. Pasen buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar. Mire, esto es lo interesante de la libertad de expresión. Yo sigo defendiendo la libertad de expresión porque la verdad es que aunque no me gusten a mí algunos comentarios, como yo también puedo hacer algunos comentarios que no le gustan a la otra persona, pero debemos de respetar nuestra forma de pensar. Efectivamente, yo sigo creyendo igual que el último radio escucha que habló, que el señor ministro no tenía por qué abrir la boca. Hay gente en realidad que en veces ni se mete mucho en política, pero en este caso me han manifestado. ¿Y para qué abrió la boca el ministro? Para eso está otro, hay voceros. El ministro de Defensa es un hombre que debe o mujer que debe de cumplir verdaderamente el papel que le corresponde. Está bien para otro político que quiere salir en cámara. El ministro de la Defensa no tiene que salir mucho en cámara, debe tener los planes preparados para en el momento adecuado. Bueno, esto es una experiencia a seguir por los futuros ministros de Defensa. Deben de cuidar verdaderamente qué es lo que van a decir, porque efectivamente no es cierto lo que no abonan en nada. No abonan, al contrario, esto incluso va contra la moral de los mismos subordinados, porque lo está diciendo el jefe político máximo de la Fuerza Armada, porque un ministro de Defensa no tiene que ser un militar de carrera o a la carrera, sino que tiene que ser alguien que el presidente nombra, porque es un miembro de su gabinete. Pero el que sí, y fíjense bien, el que no habla, y qué bueno que no habla, es el jefe de Estado Mayor, porque verdaderamente es el hombre profesional, la máxima cabeza, y no necesariamente tiene que ser un general quien agarre las riendas del Ministerio de la Defensa. Por ejemplo, en España, al principio del gobierno de Rajoy, era una señora la ministra de Defensa. Para eso tiene la estructura básica importante de la parte estratégica, que es la estructura del Estado Mayor Conjunto. Así que ahí estamos. Bueno, vamos ya a la parte final de este programa, la conclusión. En Enfoques, esta es la conclusión. Conclusión en el programa Enfoques, conversando con el capitán Gerard Bon Santos y también con el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. En 2 minutos para cada uno su conclusión sobre la salida que se debería tener en este tema de la Isla Conejo, con el capitán. Bueno, Jacqueline, debemos de agotar las instancias diplomáticas y estar listos para la guerra. Como muy bien lo dice mi coronel Ochoa, las Fuerzas Armadas son las que garantizan que nuestra diplomacia funcione aquí y en cualquier parte del mundo. Es importante, fíjate que hay que leer la historia. Precisamente hoy estoy leyendo unos libros que compré en Guatemala sobre los orígenes de Roma. Y es interesante ver cómo los romanos, que han influido tanto en la civilización occidental, decían: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Y eso no quiere decir de que uno va a ser una Fuerza Armada agresiva, sino una garantía para que el resto de la población se desarrolle en el campo social, en el campo económico, en el campo político. Porque, reitero, en tiempos de paz, todos se olvidan de Dios y vilipendian al soldado. En tiempos de guerra o calamidad, todos le ruegan al Señor, a Dios, y se protegen el soldado. A todo el pueblo salvadoreño decirle que hay una Fuerza Armada muy preparada, con una alta moral, con mucha experiencia de combate y con una reserva también muy preparada. Incluso con aquellos que no fueron parte de la Fuerza Armada, pero que sí tienen experiencia de guerra, como son los veteranos del FMLN. ¿Y la salida diplomática dónde queda? Bueno, la salida diplomática tiene sus tiempos. Lo primero es la parte bilateral. Honduras se ha hecho oídos sordos ante las diferentes gestiones que ha hecho el gobierno a través de la diplomacia, pero para eso están otras instancias internacionales a los cuales perfectamente podemos acudir, ya sea a la OEA, ya sea a Naciones Unidas. La verdad es de que debemos de hacer esfuerzos grandes en la parte diplomática, pero acompañada de la disuasión militar. ¿Y usted qué recomienda en este momento y así como está la realidad al gobierno? Bueno, Jacqueline, la verdad es que yo soy un analista militar más que un político, pero yo le recomendaría a nuestro gobierno que revise de nuevo las políticas de preparación de nuestro personal diplomático y del personal militar que dirige a nivel político nuestra institución, porque aquí debe de haber una cooperación entre ambos y debemos de sentar este momento como escuela para la diplomacia salvadoreña, no solo con Honduras, sino en la región. Quiero agradecerle por habernos acompañado en el programa Enfoques. Gracias, Jacqueline. Aquí estamos siempre que nos inviten. Coronel, muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias, mi querido capitán. Gracias, mi coronel. Aquí pues un saludo a todos los radioescuchas de La Sonora. Un saludo a todos. Bueno, un saludo de verdad a quienes han estado pendientes, a quienes nos llamaron, a quienes no. Y repitiendo que para mañana, en horas de la mañana, todo el día me parece, van a estar disponibles los libros. Santos Arturo García Molina, ya se le puso el nombre por ahí, ¿verdad? También José Rosendo Orellana López y José J. Portillo, los 3 ganadores del libro bajo el título Guerra, El Salvador, Honduras, ilustrado bajo la autoría del capitán Gerard Bon Santos. Así es que gracias por esa deferencia que ha tenido con este medio de comunicación para nuestros amigos oyentes. Gracias a usted, Claudia. Bueno, gracias amigos por estar en sintonía de Radio Sonora. Hasta acá llegamos con el programa Enfoques. Mañana vamos a tener el programa Vidas. Así es que esté muy pendiente porque vamos a conocer las vivencias personales y profesionales también de nuestro invitado. Suya ya las conocimos, ¿verdad? Sí, ya le conocimos aquí toda la vida. Todo. O sea que falto yo. Falta usted y usted va a ser el próximo sin duda. Bueno, gracias, Jackie. Bueno, gracias amigos, buenas noches. Los temas de coyuntura son abordados con responsabilidad y pluralismo por actores de la vida nacional e internacional que toman decisiones importantes. Soy Jacqueline Pérez y los invito a escuchar el programa Enfoques de lunes a jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche. Tan exagerada. Si te molesta el